Se concede la palabra al senador Alejandro Encinas Rodríguez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para referirse al artículo 6º del proyecto de decreto. Muchas gracias, senador presidente. Para reiterar la existencia de una adición en el artículo 6º, apartado B, fracción sexta, en materia de derechos de los comunicadores, que en diversas ocasiones nuestro grupo parlamentario planteó tanto en las mesas de negociación como en las reuniones de Comisiones Unidas. Señalaba yo en mi primera intervención que una de las aportaciones más importantes que hizo el Senado a la minuta enviada por la Cámara de Diputados fue la reivindicación de distintos derechos de los ciudadanos para el ejercicio pleno del derecho a la información. Desde el haber restablecido el último renglón del primer párrafo del artículo 6º constitucional, que había sido omitido, donde se establecía que el Estado garantizaría el derecho a la información, como haber sumado los derechos de las audiencias, el derecho al acceso libre a las tecnologías de información y comunicación, el reconocimiento a los medios comunitarios e indígenas y bueno, incluso, y es un avance importante, el reconocimiento al respeto de los derechos de trabajadores que se ven afectados por esta reforma. Y en la discusión del derecho de los comunicadores y de las comunicadoras, porque parece que tiene una etiqueta particular esta objeción, se ha venido aduciendo que este derecho pudiera contraponerse con la libertad del concesionario para la definición de la línea editorial del medio concesionado, que en términos simples y llanos significa que el que paga manda. Y ese es justamente el objetivo fundamental de establecer el derecho de los comunicadores, porque el concesionario, siendo este un bien público y la prestación de un servicio público, debe garantizar el derecho de las audiencias a acceder a la pluralidad y la diversidad de opiniones en nuestro país a través de las concesiones de estos medios de comunicación. ¿En qué consiste puntualmente el derecho de los comunicadores? En 4 aspectos centrales. La cláusula de conciencia, que es el derecho de los comunicadores que para garantizar la independencia en el desempeño de sus funciones y que puedan negarse de manera motivada a realizar una orden o desarrollar contenidos, programas y mensajes contrarios al Código de Ética del Medio de Comunicación o a los principios éticos de la comunicación. La reserva de fuente y secreto profesional, para que los comunicadores tengan derecho a guardar reserva de sus fuentes y al secreto profesional de apuntes, archivos, correos personales y grabaciones. El derecho a la protección contra la censura, para que en ningún caso los medios de comunicación concesionados sin causa justificada suspenda desde la publicación de un artículo o noticia o cancele la emisión de un programa o modifique su horario habitual. Y en cuarto lugar, la responsabilidad ulterior, que en el ejercicio de los derechos de la comunicación no debe estar sujeto a censura previa, salvo los casos establecidos en la Constitución. Este es un derecho fundamental para garantizar no solamente la pluralidad de los contenidos en el ejercicio de este servicio público, sino para dar el paso fundamental a la democratización de los medios de comunicación. Por eso refrendamos una vez más nuestra exigencia de que este derecho de los comunicadores sea establecido en nuestra norma constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador.
Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación del artículo 6º. Inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Artículo 6º, apartado B, fracción sexta. La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como comunicadores de los mecanismos para su protección. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión la propuesta presentada por el senador Alejandro Encinas. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Se concede la palabra al senador Javier Corral Jurado del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional para referirse al artículo 6º del proyecto de decreto. Yo también había reservado el artículo 6º para el tema de adicionar los derechos de los comunicadores, pero pues en vista del éxito obtenido en el ponente anterior, yo retiro esa y solo presentaré la del apartado B, fracción quinta del dictamen. Sí hago una reflexión fundamental al Senado. Este Senado ha emitido desde septiembre hasta la semana pasada alrededor de 12 exhortos para pedir la protección a los derechos de los comunicadores. Se llenan la boca varios senadores para condenar los atentados contra los periodistas, contra los comunicadores, y de exhortos está lleno el Senado en materia de defensa de los derechos de los comunicadores. Y cuando tiene en sus manos la posibilidad de llevar a la Constitución un estatus de reconocimiento al ejercicio de la actividad profesional del periodismo o de la comunicación social, ahí para atrás. Yo creo que hay que evitar lo de los exhortos ya, porque esta era la prueba más importante de voluntad política para generar esta reforma. Y qué lamentable que en varias de las consideraciones haya prevalecido la fobia contra una comunicadora y se haya dejado de ver por eso los derechos de miles de comunicadores en el país. Ahora propongo adicionar al 6º algo que me resulta sorprendente que no se haya incorporado como parte de las mejorías. La reforma establece un organismo público para prestar el servicio de radiodifusión, un órgano con autonomía técnica, operativa y de decisión para proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación. Los medios públicos no pueden ni deben estar al margen de las posibilidades tecnológicas y de digitalización que se reconocen para los medios de uso comercial, y menos fuera
de la posibilidad de compartir su infraestructura e incluso vender de manera desagregada capacidad y servicios. ¿Por qué no lo pueden hacer? Si es uno de los fenómenos fundamentales o de las consecuencias fundamentales de la convergencia y del proceso de digitalización. Yo creo sinceramente que hay un momento en que ya no se quiso ni escuchar razones y se cerraron la minuta, cerraron el dictamen. Yo sí creí en eso que nos ofreció el senador Cervantes, de que íbamos a abrir un espacio, dijo él, de acercamientos entre las comisiones y el Pleno del Senado. Al rato les voy a señalar errores que deben ser corregidos, errores que ni siquiera esos quisieron incorporar y que nos van a meter en un problema, porque hay incluso contradicciones de mandato. Yo voy a tratar de agrupar mis reservas para no desvelarlos tanto, pero como fue decisión de la mesa directiva tenernos aquí y que esta discusión pasara de noche, hay puntos que necesariamente tendré que presentar de manera individualizada por la importancia de los temas. A lo mejor sé, como ya se está viendo, que solo lo haré para el diario de los debates, pero incluso les advierto que con eso me conformaré, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para muchas de sus decisiones, pero fundamentalmente para la acción de inconstitucionalidad 26/2006 contra las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y Telecomunicaciones, más conocida como la Ley Televisa, recurrió en gran parte y citó textualmente el ministro ponente el debate que se dio en el Senado de la República, precisamente porque con esos efectos plantearé algunas de las posiciones que hoy presentaré. Yo estoy seguro que en algún momento también nos vamos a despertar la mayoría de los miembros del Senado. Por su atención, muchas gracias.